concebido por el Espíritu Santo, a través de la Virgen María, se hizo carpintero, realizó grandes milagros, nos brindó su amor, hasta ser clavado en un madero, pero al tercer día resucitó. Con gran poder y gloria, el Rey vive y pronto volverá. Muchas bendiciones, mis hermanos y amigos. Gracias por estar con nosotros. Estamos en el programa El Rey Vive, este especial de Semana Santa, para llevar palabras de bendición a sus vidas. Bienvenidos al programa. En el día de hoy vamos a hablar con una pastora muy querida de esta ciudad, sobre todo amiga mía desde que éramos jovencitas. Y para mí es un grato honor, porque es la primera vez que nos encontramos así de tú a tú, la pastora Anadelis Rodríguez Benders. Bienvenida, Dios te bendiga. Gracias, Yaneli, qué privilegio poder estar aquí. Qué bueno ser entrevistada por ti, porque como dicen, nos conocemos de jovencitas, que fue el otro día, por cierto, sí, esa parte hay que dejarla bien en claro. Destacar. Nos conocemos hace mucho, pero nunca habíamos estado así como tú entrevistándome en la radio o en la televisión. Qué bueno poder estar aquí en esta programación especial de Semana Santa. Sí, para mí es un honor, y en el día de hoy vamos a tocar los milagros de Jesús, los milagros en la Biblia. Tú como pastora eres una madre espiritual de mucha gente y me imagino que enseñas, ¿verdad? Y por esa razón pues sé que dominas perfectamente los milagros de Jesús. ¿Qué tan inspiradores son esos milagros de Jesús para nosotros? Mira, en la palabra del Señor encontramos en los evangelios, 4 evangelios, encontramos grandes, pero muy grandes milagros que hizo Jesús. Recordamos, el primer milagro que hizo el maestro estaba en una boda. Estaba en una boda, se acaba el vino y el Señor ahí suple una necesidad física de ese momento, al instante. Nosotros encontramos que Jesús resucita muertos, encontramos que Jesús sana enfermos, encontramos que Jesús libera personas que estaban atados por espíritus inmundos. Todos en un momento de nuestra vida necesitamos un milagro, Yanelis, absolutamente todo ser humano, sea creyente o no sea creyente, sea ateo o sea un hater, que es la palabra que está de moda, sí, de Dios y del Evangelio. En algún momento de nuestra vida necesitamos un milagro. Un milagro es una operación sobrenatural. Es algo que no se puede explicar humanamente que ocurra. Eso es un milagro. Pero para obtener un milagro, para poder tener un testimonio de un milagro, hay que pasar por una situación que amerite ese milagro. Exacto. ¿Qué tan difícil es para nosotros pasar por un momento que amerite un milagro? Mira, el ser humano realmente no fuimos diseñados, primero no fuimos diseñados para enfermarnos. No fuimos diseñados para sufrir, no fuimos diseñados para morir. Por eso es tan difícil para nosotros el sufrimiento. Por eso nos causa tanto, o sea, el sufrimiento nos causa dolor, angustia, tristeza. No fuimos realmente el diseño original de Dios. Fuimos creados. Fíjate que cuando las ilustraciones que se hacen del jardín del Edén es un paraíso. Óyeme, fuimos creados para vivir en un paraíso. Así es. Fuimos creados para disfrutar de la naturaleza de Dios sin tener... Ay, Dios mío, ahora voy a apagar la luz. Preocupaciones. Sí, esas preocupaciones, ese temor. No fuimos creados para eso. Fuimos creados para estar al lado del león, sin el miedo de que el león nos vaya a hacer algún daño. Fuimos creados para estar en el mar, en la playa, sin temor a que un tiburón nos venga a hacer un daño, a agredir quizá. No fuimos creados para eso, Yaneli. ¿Qué pasa? Que por la desobediencia del hombre, por la desobediencia de Adán y Eva, obviamente es pecado la desobediencia. La consecuencia es que nosotros nos enfermamos, nosotros morimos, nosotros sufrimos necesidades. El pecado, la desobediencia, alejarnos de Dios ha hecho que el mundo esté descompuesto. Es tan así que nosotras las mujeres no fuimos diseñadas para estar sé que voy a tener problemas con algunas feministas, pero no fuimos diseñadas para estar en la calle buscando el moro, como decimos los dominicanos. No, nosotras fuimos diseñadas para estar en el hogar, educar y criar a nuestros hijos, mientras que el hombre sí fue, el diseño original es que el hombre esté en la calle, en el campo,
en el mar buscando el sustento para su familia. Ese es el... ¿Qué tan difícil es para el pueblo de Dios que estamos hoy en día en la tierra, donde nos vemos amenazados por todo eso que tú has dicho, que no fuimos preparados para eso? ¿Qué tan difícil es para nosotros poder esperar un milagro y esperarlo verdaderamente? ¿O qué significa esperar un milagro? Mira, Yanelis, el detalle de nosotros es que nos falta fe. Para recibir un milagro es necesario tener fe. ¿Qué es la fe? Es la certeza, es la plena seguridad de que yo voy a ver el milagro de Dios en mi vida. Esto es lo que se necesita, lo que hace falta realmente para poder recibir un milagro. Fe. ¿Por qué no recibimos? O no tenemos fe, o no tenemos suficiente fe, o no pedimos como conviene. O a lo mejor a veces nos desesperamos y dejamos de orar antes de recibir el milagro porque perdemos la esperanza o la fe. Sí, muchas veces también entendemos, ¿sabes que nos han mal acostumbrado a un evangelio de microondas? Todo rápido. Todo rápido. Yo entro una bolsa de palomitas de maíz en microondas y a los 3 minutos yo tengo una bolsa llena automáticamente. La fe no es así. Y la fe no es así, porque la fe es esperar el momento de Dios. Pero está bien, sirviéndole yo a un Dios tan poderoso, ¿tú crees que es necesario que Él me ponga a torturarme por tanto tiempo antes de darme el milagro? Ese es el problema. Nosotros creemos que Dios nos tiene que resolver ya. Dios nos tiene que proveer ya. Dios tiene que sanarme a mí, a mi familiar ya. Dios no te está torturando. Nosotros, nuestra humanidad es muy finita. Yo estoy viendo en el momento mi necesidad. Dios está viendo 10 años después lo que va a pasar si te resuelve ahora mismo. Él necesita que tú seas probado. Él está haciendo cosas que tú no entiendes. Él está viendo mucho más para allá porque Él está viendo tu eternidad. Tú estás viendo la necesidad del momento presente, del momento rápido, del momento ya. Yo necesito, Señor, que tú me resuelvas ya. Qué bueno que eres tú quien está hablando de los milagros de Jesús y quien nos está motivando a nosotros y a la audiencia a aprender a esperar en Dios que sucedan los milagros, porque tú tienes grandes testimonios de lo que es la fe y de lo que son los milagros del Señor, porque tú lo has vivido en carne propia. No es lo mismo leerlos que vivirlo. Sí. Yo quiero que tú me cuentes algo acerca de tu testimonio que todos hemos seguido por Facebook, porque eres muy activa en las redes sociales, acerca de tu por lo menos del testimonio más reciente que conocemos de tu embarazo. Sí, exacto, porque tú dices tu testimonio y yo digo, yo soy un testimonio andante. No sabía a cuál me refiero porque exactamente, son demasiados, pero el más reciente, el año pasado, en plena cuarentena salí embarazada luego de 5 años de pedirle al Señor por un embarazo. Tú dices que te lo habían profetizado, o sea que era una promesa de Dios. Sí, fíjate, en el 2013 yo tuve mi primer embarazo, pero hice una complicación muy grande, hice un síndrome de HELP, algo muy fuerte. Estuve varios días en cuidado intensivo en una clínica en Santo Domingo. Mi bebé fallece horas luego de nacer. 48 horas luego de nacer, nunca lo vi, mi esposo sí lo vio, yo nunca pude, por mi cuadro, nunca me permitieron verlo. Sabes que eso fue 2013, duramos muchos años antes de volver, 5 años específicamente pidiéndole a Dios un embarazo de gemelos. Mi esposo y yo en oración. Perdón, ¿tú estabas pidiendo un embarazo de gemelos? Exacto, literalmente. Le estábamos pidiendo al Señor un embarazo de gemelos, la iglesia le estaba pidiendo al Señor un embarazo de gemelos, mi familia por igual. O sea, se unieron a nuestra fe durante 5 años. Esto pasó y alguien no conocido, vía un live en las redes sociales, en Instagram específicamente, me confirma que estoy embarazada. Tenía una pequeña sospecha de que estaba ocurriendo algo muy grande dentro de mí y le dije a mi esposo, creo que estoy embarazada. Y esta persona me confirma que tengo un embarazo gemelar. Así que cuando yo fui a hacerme la primera sonografía, ni siquiera reaccioné emocionada, no lloré, no salté. Me quedé tranquila porque les recuerdo que le dije a la doctora en ese momento
Ella me dijo, ¿y tú no vas a reaccionar emocionada? Yo le dije, realmente vine solo aquí a buscar el papel porque ya yo sabía que estaba embarazada de 2. Ella dijo, wow, ¿y por qué? Yo le dije, porque Dios lo dijo. Si Dios lo dijo, yo le creo porque Él es fiel, Él es real y Él no miente. Amén. Yaneli, en el 4º mes de mi embarazo, le detectan a uno de mis bebés una condición que es 100% incompatible con la vida. Sí. Sí, en el 4º mes le detectan a uno de mis bebés una mega vejiga. Esto quiere decir que mi bebé orinaba y la orina no salía de su cuerpo. Así que, humanamente, lo que procedía era realizar un aborto. No era el 4º, era 3º, ya finales del 3º para entrar al 4º mes. Pero recuerdo que mi esposo se paró firme como sacerdote de nuestra casa, de nuestro ministerio. Se paró y dijo, el aborto nunca va a ser una opción para nosotros 2. Yo recuerdo que le dijimos a la doctora, este embarazo se llama, no es con espada ni con ejército. Yanelis, literalmente te puedo decir que mi esposo estaba desempleado. Somos pastores de una iglesia pequeña con gente muy necesitada. Nosotros no tenemos ricos en la iglesia. Los jóvenes de la iglesia están ahora estudiando en la universidad, que los hemos animado para esto. Mi esposo desempleado, en plena pandemia, en plena cuarentena, porque yo salgo embarazada en mayo. Todavía estaba todo cerrado. Sí, totalmente. Yaneli, ni siquiera teníamos seguro médico. En ese momento no teníamos seguro médico. ¿No se turbaron ustedes bajo esa condición? Nunca. Nunca. Yo recuerdo que el día 23 de mayo, al otro día de mi cumpleaños y al otro día de la profecía, mi esposo fue a comprar la prueba de embarazo temprano en la mañana. Sí. Recuerdo que el 23 de mayo, al otro día de mi cumpleaños y al otro día de recibir la profecía vía redes sociales o la confirmación de lo que ya Dios había determinado en la eternidad, mi esposo fue en la mañanita a comprar una prueba de embarazo de farmacia. Y cuando, tú sabes que eso dura de que un ratito, de que para confirmar, no, Yaneli, eso fue así automático que subió. Wow. Yo ahí empecé como a emocionarme y él me dijo, espérate. Y fue rápido y compró otra. Y también subió así. Y yo recuerdo que nos tiramos los 2 de rodillas a llorar. Y dijimos, en ese preciso momento, el 23 de mayo, no teníamos todavía una sonografía y yo tenía apenas 2 o 3 días embarazada. Y yo recuerdo que dijimos, Señor, gracias por nuestros hijos. Señor, gracias por nuestros hijos. Recuerdo que mi esposo oró en ese momento, Señor, gracias por nuestros hijos que tú nos has regalado. Gracias por este regalo. Literalmente nunca nos turbamos, nunca nos preocupamos, Yaneli. Nunca, o sea, el Señor nos capacitó y nos entrenó en ese nivel de fe. Todavía yo no sé cuándo, todavía yo no sé cómo. Pero te puedo decir que nunca, como wow, ahora no tenemos seguro médico, ¿qué va a pasar? No, nosotros dijimos, Señor, si nosotros te lo pedimos y tú nos lo concediste tal cual, entonces tú eres el dueño y señor de esos muchachos. Él proveerá. Tú nos lo prestas por un tiempo, porque también desde el primer momento que supimos que estábamos embarazados de gemelos, dijimos, Señor, nuestros hijos son un préstamo. Nosotros solo somos sus cuidadores, pero esos niños son tuyos, esos bebés son tuyos. Nosotros somos los encargados de cuidarlos a ellos. A veces los padres nos creemos que los hijos son de nosotros. Y siempre cuando en la iglesia me llevan bebés a presentarlos ante el Señor, le digo, cuidado, si usted viene a presentar a su hijo, a su hija acá al altar del Señor y usted entiende que su hijo tiene que ser pelotero, pero el Señor lo está llamando que vaya a África, a las misiones. Y usted entonces como que, wow, mi sueño de que mi hijo sea pelotero, de que gane millones de dólares, ¿dónde se fue? Bueno, el sueño de Dios para nuestra familia, para nuestros hijos, es mucho mejor que el nuestro, Yaneli. Bueno, pero me gustaría escuchar también cómo Dios te proveyó con el seguro médico, lo que esos 2 niños necesitaban y al final qué pasó. Déjame ver cómo yo resumo. Resumidito así. Sí, porque no tenemos mucho tiempo, Yaneli. ¿Cómo yo resumo 8 meses de una provisión a un nivel que todavía esta es la hora que nosotros nos asombramos? O sea, ¿nunca le faltó nada? Nunca. Nunca tuvimos que tomar dinero prestado, ni siquiera 200 pesos dominicanos. Nunca, Yaneli, Paul, tuvimos que tomar dinero prestado. No tenemos vehículo,
mis médicos están en Santo Domingo. Sí. Uno de mis mejores amigos nos prestaba su vehículo. Wow. Siempre el dinero del combustible estaba ahí. Recuerdo que uno de los jóvenes de nuestra iglesia, uno de nuestros hijos espirituales, es quien nos ha estado moviendo en todo este proceso. Y él me decía el domingo, por lo regular nuestras citas eran los martes, y él me decía el domingo, madre, ya tenemos todo ready para el viaje. Y yo, sí, hijo, todo ready. Él se reía, él me decía, no tiene dinero, ¿verdad? Yo, no, tranquilo, que eso va a aparecer. Y el domingo, el martes, nos íbamos a Santo Domingo con el dinero de combustible, dinero de consultas, dinero de medicamentos, dinero de estudio y dinero para comer. O sea, nunca nos faltó nada. O sea, fue una provisión de una manera increíble. Tenemos seguro médico. Si mi esposo está trabajando, estamos pagando un seguro médico. Wow. El Señor nos da el dinero para pagar el seguro médico también, porque todavía mi esposo no está trabajando. O sea, estamos en medio de todo el proceso. Mi esposo me cuidaba a mí, cuidaba a mis bebés dentro de mí y estaba pastoreando la iglesia. El Señor nunca nos faltó. Yanelis, te puedo decir que en este proceso se gastaron cientos de miles de pesos. Porque fue un embarazo de alto riesgo desde el principio. Sí, cuando nosotros recibimos ese diagnóstico de que... Cuando nosotros recibimos el diagnóstico de que había 100% incompatibilidad, que era inviable, que había que suspender, que todo lo demás, Dios amado, nosotros fuimos en oración, nosotros no hablamos con nadie. O sea, es como que recibimos una orden del Señor de guarden silencio ante mí y vean cómo yo opero. Nadie sabía lo que estaba pasando. Sí le decíamos a la iglesia, hay pronóstico, hay diagnóstico en contra. Y esto es contra todo pronóstico, contra todo diagnóstico. No es con espada, no es con ejército. Tenemos la victoria. La iglesia se mantuvo orando, nuestras familias se mantuvieron orando. Y ya en el 5º mes se empezaron a ver los cambios. Se veía en las sonografías, se veía en los estudios especiales, que las cosas físicamente en mi bebé iban cambiando. Recuerdo que un médico nos decía, pero sí, yo todavía veo tal cosa. Yo decía, pero yo estoy viendo lo contrario. Mi esposo decía, pero es que eso no es así. Por fe. No por fe. Veíamos, literalmente veíamos. Y al final nos dimos cuenta que sí, lo que veíamos era real cuando el bebé nació. Yanelis, ya cuando todo está aparentemente casi bien, entonces como que, vamos ahora a comenzar otro proceso. Ahí se me detecta una situación en el hígado. Ay, Dios mío. Que también es... otra complicación. Sí, que es también 100% incompatible con la vida de los bebés. Porque lo que me detectaron provoca un porcentaje muy grande de muerte súbita fetal. Yo recuerdo que un especialista muy respetado, me reservo el nombre, de este país, cuando supo del caso, él también estuvo con nosotros en el proceso del 2013, dijo, no, eso hay que suspenderlo, eso hay que... No, espérate. Yo recuerdo que teníamos ya 7 meses. Hay días que yo amanecía de aquí del cuello para debajo, yo amanecía completamente negra, llena de llagas. Yo no dejaba de rascarme, yo no dormía, lloraba como una niña. No valían antialérgicos, no valían lociones, no valían jabones especiales, porque la bilirrubina prácticamente no me salía del hígado. Por la cantidad de hormonas se cerró. Y esto provocaba eso en mí. Todavía en mi cuerpo, de tanto rascarme, yo sangraba, Yaneli. O sea, en las madrugadas, la sábana al otro día amanecía llena de sangre. Y en esos momentos no hubo una flojera en tu fe, una debilidad en tu fe. No, nunca. Todavía esta es la hora que yo no me explico. O sea, es que era un nivel de yo rascarme sangrando. Yo decía, Señor, yo sé que tú vives. Yo sé que tú eres real. Yo sé que tú reinas. Yo sé que lo que tú dijiste se va a cumplir en mí. Señor, estamos dispuestos. Y mi esposo y yo orábamos juntos. Y él oraba conmigo. Yo recuerdo que él me tomaba de la mano. Y yo decía, Señor, recuerdo que había momentos que yo estaba desnuda. Yo me recostaba del gavetero llorando como una niña. Lloraba fuerte y mi esposo decía, Señor, vamos a seguir. Señor, te seguimos creyendo. Y yo decía, Señor, estamos dispuestos a aguantar el proceso. Y así como Job, no vamos a maldecir.
Y así como Job, Señor, vamos a seguir diciendo que tú eres Jehová, Dios de los ejércitos. Y recuerdo que en la mañana la gente de la iglesia empezaban por los grupos de WhatsApp en privado. Pastores, ¿cómo amanecieron? ¿Cómo está? Estamos en victoria aunque veamos lo contrario, decíamos. ¿Cómo amaneció la pastora? La pastora no está bien, pero seguimos en victoria. Recuerdo que un día a una prima hermana, que somos amigas las tres en común, llegó y me encontró que estaba llena de una loción blanca para ayudarme. Estaba llena completamente de una loción blanca. Y ella me encuentra así. Y ese día ella me encuentra así, pero también me encuentra el piso de la sala completamente lleno de sangre, porque durante todo el embarazo yo me la pasé sangrando de la nariz. Yo no podía bajar la cabeza porque salía mucha sangre de mí por un asunto del descontrol hormonal. Y ella se para así y me dijo, wow, pero tú y Job... Yo me río, pero ella me recuerdo que me dijo... Sí, ahora sí. Ella me dijo, pero tú y Job son lo mismo. Yo sí. Me dijo, te voy a poner Job ahora. Yo dije, sí, Job y yo estamos ahí. Wow. Yaneli, te puedo decir que ahora yo río. Lloraba mucho. Lloraba por dolor. Pero no lloraba preguntándole a Dios, ¿por qué a mí? A veces nosotros no creemos que somos tan buenos, Yaneli. A veces no creemos que no nos merecemos ningún proceso, que no nos merecemos ninguna prueba, porque nos merecemos que somos muy santos. Eso es mentira. ¿Qué es tan santo y qué es tan bueno? Si fuésemos tan perfectos, hace rato que el Señor nos hubiese llevado para que no nos contaminemos en este mundo lleno de maldad. Así es. Yo te puedo decir que en el mes 7, mis bebés estaban muy pequeñitos. Se comenzó el proceso de maduración pulmonar y estaban muy pequeñitos todavía. Y dice ese especialista, que te digo, es un hombre lleno de canas, ya muy mayor, muy respetado de la perinatología de este país. Le dice a mi ginecóloga, tal día hay que hacerle cesárea. Hay que hacerle cesárea, no, hay que desembarazarla. Exacto. Desembarazo no es lo mismo que un aborto. El desembarazo es un procedimiento que se hace de emergencia para ver si se puede preservar la vida de la o las criaturas y la de la mamá. Así es. Y yo recuerdo, yo me quedé así y mi doctora, yo la miro porque ella sabe. Yo la miro y digo, eso no es así. Yo la miro así, ella termina de hablar. Tú le contradecías a la ciencia médica. Todo el tiempo, en todo momento. En todo momento nos decían unas cosas y nosotros decíamos, estamos hablando lenguaje de fe. Estamos hablando lenguaje de fe. Estamos hablando lenguaje de fe en todo momento. Yaneli, cada 15 días nos daban un diagnóstico en contra. Wow. Cada 15 días los análisis decían que la hemoglobina mía nunca subía de 5, de 6, de 7. Nunca subió. Con un embarazo doble. Nunca subió. Y yo no dejaba de sangrar, no valían tratamientos, no valían todos los remedios caseros que nos dicen las abuelas, las tías, las vecinas. No valía de nada, nunca subía la hemoglobina, nunca se paró el sangrado. Recuerdo que como todo lo de mi embarazo, todo de mis bebés, hasta el sol de hoy todavía, todo fue regalado. El Señor nos dio 2 bultos para nuestros bebés. Mi esposo los llevó a bordar sus nombres y preparamos los bultos con todo lo que se necesitaba. Y dice la doctora, dice el doctor fulano que tienen que venir tal día con sus bultos que hay desembarazo. Era un viernes, teníamos que ir el lunes. Mi esposo me dijo, no vamos a llevar bultos. Si llevamos bultos, estamos dudando de la palabra que ya el Señor nos dio hace unos meses. Y yo como mujer que tiene que someterse y que le cree a Dios, le dije, mi amor, no vamos a llevar bultos. Wow. Recuerdo que esa mañana mi esposo dijo, subimos al vehículo, mi esposo dijo, iremos, subiremos, adoraremos y volveremos. Literalmente, cuando yo llegué allá donde la doctora, llegué con los resultados de los análisis y los estudios especializados de esos días, se podía esperar, no había que hacer el proceso de desembarazo, se podía esperar unas semanas más y yo no tenía anemia. Aleluya. Ahí está el milagro. Yo no tenía anemia. Te puedo decir, Yanelis, que en el momento que el Señor determinó, el día 14 de diciembre, que es el día de nuestro aniversario de matrimonio civil, nacieron mis hijos. Aleluya. En ese quirófano pasó de todo. En ese quirófano pasó de todo. Doctores llorando porque cuando me abren encontraron cosas 100% incompatibles con la vida.
y empezaron a llorar porque ya mi esposo y yo habíamos tomado la determinación en oración ante el Señor de hacerme el proceso de prepararme. Y resulta que me hicieron unos estudios de que el próximo embarazo me iba a ser de trillizos o cuatrillizos. Y entonces nosotros dijimos, Señor, hasta aquí llegamos. Ya yo no soy, sé que parezco bien joven, pero no soy tan joven así. Y sé que después de este proceso iba a tener que esperar unos años para otro embarazo. Somos gente de ministerio, no podemos estar en este corredero a cada rato. Así es. Entonces, fuimos en oración por meses al Señor y tomamos esa determinación. Yanelis, en ese momento empezaron todos los doctores, todas las enfermeras a rogarme, llorando. Ahí te digo, en ese quirófano pasó de todo. Recuerdo que que no te preparara. Para que no me preparara. Recuerdo que una anestesióloga le dijo a la ginecobstetra de cabecera, sal, porque se te van a despegar las pestañas de tanto llorar. Nosotros terminamos la cirugía. Esto fue después de sacar a los bebés. Porque, o sea, entendían que yo me iba a quedar sola, que yo no iba a tener nadie. Nosotros tomamos esa determinación. Fueron a hablar con mi esposo. Me dijeron, te vamos a dar 15 minutos. Yo abierta. Me dijeron 15 minutos para que lo piense. Yo dije, esto no es una decisión del momento de emoción. Si les digo que no me preparen, entonces yo estoy dudando de que Dios me dijo. No importa lo que hayan visto. No importa lo que ustedes hayan encontrado ahí. Yo les sigo creyendo a Dios. Hablaron con mi esposo. Mi esposo también dijo que no, que la decisión estaba tomada. Hay una particularidad en tu vida y es que tanto tú como tu esposo son hijos de pastores. Sí. Hay gente que no sabe ese detalle, que tanto han influenciado. En el caso tuyo ya tus padres no están, pero cuando yo te veía escribiendo en Facebook, yo decía yo sola, yo estoy mirando a Juana Carrión. Tu mamá era una mujer de fe, mi mamá, terrible. ¿Qué tanto influenciaron sus padres en ustedes para que tengan esta gran fe que manifiestan hoy? Mira, es algo increíble. Mi madre, como tú dices, era una gran mujer de fe. Sabes que también pasamos un proceso bien fuerte con ella. Sí. Lo poco que recuerdo de mi papá también era un hombre de mucha fe. Mis suegros también. Tengo una suegra que es una guerrera. Mi suegra Carmen es una guerrera, es una mujer de oración, una guerrera. Pero te puedo decir algo, Yaneli. Todavía esta es la hora que mi esposo y yo nos sentamos y nos miramos y no entendemos. Y es por esto que vamos a escribir un libro. Porque yo recuerdo que hubo un momento que la doctora me dijo, ¿cómo es que ella, mirando todo el récord, todos los papeles, ella soltó así todo? Y dijo, ¿cómo tú puedes estar tan tranquila? Me dijo, yo sé que tú eres una mujer de Dios, pero ¿cómo puedes estar tan tranquila cuando yo te estoy diciendo todo lo malo que hay aquí? En Facebook, los que te seguimos, porque hay mucha gente que sigue tus escritos, por eso te iba a preguntar acerca de la literatura y ya acabas de confirmar que van a escribir. Tú escribes en Facebook algo bien, con mucha coherencia y lo que te seguimos, pues te vimos así, como tan tranquila, como si todo el mundo alarmado a tu alrededor y tú como si no estuviera pasando algo tan grande. Exacto. Entonces eso se debió a la fe. Eso se debió a una anestesia que el Señor nos puso. Por eso ese día yo le dije a la doctora, ¿sabes por qué estamos así? Porque estamos anestesiados por la paz de Cristo. Y así se va a llamar el libro que vamos a escribir. Estamos escribiendo, anestesiados por la paz de Cristo. Estamos escribiendo, o sea, tu esposo. Mi esposo y yo. Porque sí, yo llevé los bebés dentro, pero mi esposo nos cargó a los 3. Me imagino. Mi esposo como no te imaginas. Como, oye, no tienes idea. Mi esposo, yo cargué a 2 bebés, pero mi esposo nos cargó a los 3. Anestesiados por la paz de Cristo. O sea, todavía esta es la hora que te digo, que el Señor nos puso una anestesia. Primero nos capacitó, porque Él nos entrenó, nos capacitó. ¿Cuándo y cómo? Bueno, me imagino que en estos años, ya vamos a cumplir 9 años de casado, fue creando procesos, fue creando situaciones para que aprendiésemos a depender de Él en todo el sentido de la palabra, y así mismo ha sido. Yanelis, te puedo decir... ¿Qué ha sido lo más importante que este proceso tan fuerte le ha enseñado a ustedes? Nos ha enseñado que no se trata de títulos, no se trata de dones, no se trata de ministerio, no se trata de renombre, se trata de dependencia, se trata de relación. Nos ha enseñado que las batallas del cristiano se ganan es orando. Y también nos ha enseñado que las batallas del cristiano se ganan siendo fieles. Nos ha enseñado que hay un depósito del Señor que nosotros debemos cuidar.
dentro de nosotros hay un depósito. Ese depósito se va llenando y hay un momento donde tú crees que no tienes nada, de que, ay, se acabó la gasolina del vehículo. No, todavía le queda ese depósito ahí dentro. Entonces tenemos que saber muy bien de quién nos alimentamos, quién es nuestra fuente. Entonces entiendo que este proceso nos ha enseñado eso. En este tiempo de tantas dificultades, y vemos que en los evangélicos también encontramos mucha gente como desesperada, como con muchos temores, ¿qué podemos decirle? Tú que lo has vivido en carne propia, este milagro y muchos otros, ¿qué podemos decirle? ¿Qué mensaje le podemos dar a la gente que está como desesperanzado en este tiempo de pandemia y con lo por venir? Todos los pronósticos son negativos. Todo lo que tú ves en las redes, en las noticias, son para que uno viva esa desesperanza. Pero ¿qué nosotros como evangélicos y como gente que hemos vivido historia como la tuya, qué podemos decirle para que la gente se llene de fe o de esperanza? Mira, nos ha hecho mucho daño el humanismo que se predica en muchos altares. Ajá. Sí. Yaneli, es que nos han dicho que Dios solo bendice y que al cristiano solo le va a ir bien y que todo está perfecto después que tú eres cristiano. Nos han dicho eso. Como que nos han sacado de la Biblia la parte, el pedacito donde dice, en el mundo van a tener aflicción. Como que esa parte, como que el maestro dijo, en el mundo van a tener aflicciones, pero confíen. Pero también es como si el cristiano dejó de leer la Biblia, porque dice que en los últimos tiempos iban a pasar todas estas cosas y todavía nos faltan muchísimas más y muchísimas peores por ver. Entonces, ¿qué es lo que nos ha pasado? Nos olvidamos de Jesús. Hemos puesto nuestra mirada en seres humanos. Si ponemos nuestra mirada en Jesús y en su palabra, no nos vamos a sorprender, no nos vamos a asustar, no vamos a tener desesperanza, no vamos a tener desesperación, porque vamos a saber, número uno, en quién hemos creído. Amén. Número dos, quién es Él, quién es Él en su carácter, en su esencia. Número tres, a saber que aunque todo parezca que vaya mal, quiere decir que su venida, su regreso es inminente. Pero ¿qué pasa? El humanismo nos ha enseñado que el estar aquí en la tierra es muy bueno. Entonces nadie se quiere enfermar, porque nadie se quiere morir, porque queremos seguir comiendo la mejor comida, yendo a los mejores lugares. Con proyectos de avance, de prosperidad. Sí, de prosperidad. Y que no queremos que Cristo venga hasta que no veamos eso. Exactamente. Queremos como ponerle una pausa al cumplimiento de la palabra, pero porque mis planes son como que más importantes. ¿Qué es mejor? La prosperidad que hay aquí en la tierra, que vamos a alcanzar en unos años, o esa patria celestial que el Señor nos ha prometido. Calles de oro, mar de cristal. Sin problemas. No hay necesidad de sol ni de luz, porque Él es la misma luz. O sea, cuando tú te pones a analizarlo, ay, Yaneli, es que hemos puesto nuestra mirada en las cosas terrenas. Eso es lo que pasa. Hemos puesto nuestra mirada en las cosas de aquí, en vez de ponerle en las del cielo. Amén. Yo recuerdo, mis bebés estuvieron 14 días en cuidado intensivo. Yo recuerdo que cuando al fin pude cargar a uno de mis bebés, porque Ana Abigail nació sin ninguna complicación y durante todo el embarazo siempre estuvo todo perfecto, pero al otro día de nacer me hizo 2 paros respiratorios, hubo que entubarla porque no respiraba y ahí duró como 3 días con un respirador artificial. Y cuando yo pude cargar a mis bebés, porque a los 8 días también, Yaneli, de la cesárea, a mí me dio un infarto. Yo duré también 3 días ingresada con un infarto luego de estar de alta. Cuando ya yo pude cargar por primera vez, yo recuerdo que la pediatra perinatóloga se sienta, mi esposo salió a un encargo de ella, de algo que necesitaba para los bebés. La pediatra perinatóloga, ella dice, yo estoy preocupada por ti, porque tú no reaccionas, tú no lloras, nunca te he visto soltar una lágrima aquí, tú necesitas ayuda. Ella buscó una silla, se sentó a mi lado, yo recuerdo que tenía uno de mis bebés aquí dentro cangureando, era una cosita así pequeñita, y estaba aquí dentro de mí, y me dijo, ¿tú necesitas ayuda? Yo le dije, no, yo estoy bien, pero tú no reaccionas, las madres lloran, las madres hacen esto y esto, el dolor de una madre, el sufrimiento. Y yo dije, yo ahora mismo no tengo mucho tiempo para ser humana, porque
yo tengo que saber que detrás de todo esto hay un propósito que es espiritual. Ella no entendió eso, me imagino. Ella se quedó así porque es una mujer creyente en Dios, pero no es devota de practicar el cristianismo o su fe. Apenas visita la iglesia, pero te puedo decir que todavía hasta el sol de hoy la doctora y nosotros tenemos una relación tan grande y tan fuerte que la doctora nos llama, tengo un bebé en intensivo, se llama fulano, oren por él. Ay, santo. Ese es uno de los propósitos por lo que Dios permitió que ella viera todo eso. Exacto, entonces ella su fe aumentó. Sí. Yanelis, en ese momento yo le dije, mire, el propósito es más grande que los sentimientos. Nuestro propósito en la tierra es más grande que nuestra familia terrenal. Ay, Dios mío, ¿cómo yo voy a decir eso? O sea, que a mí no me importa mi hija, no me importa mi esposo. Sí, los amo, los quiero, oye, son mi vida entera. Pero yo tengo que saber que mi propósito es más grande que ellos dos. Amén. Humanamente no se entiende, pero es así. Bueno, realmente hablar contigo, si seguimos hablando de testimonio, creo que podríamos aquí pasar el día. Pero realmente mi fe también ha crecido. Al escucharte a ti hablar, con unas dificultades tan grandes y poderte mantener así como tan tranquila, yo creo que en este día yo he aprendido de ti a mantenerme tranquila en los momentos de dificultad, pero yo sé que esta audiencia que está ahí mirándonos y escuchándonos también, pues creo que también ha aprendido a depender más de Dios y a mantenerse tranquilos, como Él mismo lo dice. Estén tranquilos que de todas estas también van a salir, porque de todas esas aflicciones que Él nos advierte que vamos a pasar, Él nos dice, confíen, que, ¿verdad? De todo eso también vamos a salir. Así es. De modo que para mí ha sido un grato placer poder hablar contigo en este programa El Rey Vive. Tú eres una evidencia de que el Rey vive y el Rey sigue reinando aún en la tierra, mientras su iglesia esté aquí, el Rey está reinando sobre nosotros, porque tiene control absoluto en nuestras situaciones adversas. Y yo sé que este testimonio va a ayudar a mucha gente que ha escuchado a mantener la fe, porque así como tú ves las cosas, hay mucha gente ahí detrás de aquel lado de esa pantalla pasando por muchas tribulaciones. Pero confiad que yo he vencido, dice el Señor, y si yo he vencido, imagínense ustedes también, porque dependen de mí, dirá el Señor. Jesús dijo que cosas mayores que Él haríamos. El problema es que nos limitamos. Y en este momento, ¿cómo está tu niña? Mira, mucha gente no sabe que mi bebé falleció. Te digo, porque la semana pasada 3 personas me preguntaron por mi bebé que falleció. O sea, el varón. Sí. De los mellizos. Ajá. Y te voy a decir algo. Recuerdo que mi bebé falleció en un hospital en Santo Domingo. Y en el momento que me fueron a decir que mi bebé falleció, yo estaba llorando porque yo sabía que ya se iba. O sea, lo que yo vi, porque fue en mis brazos, la gravedad, yo sabía que ya el Señor se lo llevaba. Recuerdo que llamé a mi esposo por videollamada, llorando, y le dije, el bebé se va a morir, el bebé está grave. Y recuerdo que él me dijo, recuérdate lo que te dije en oración antes de salir de aquí de San Pedro. El Señor ama a nuestros hijos más que nosotros mismos. Y si Él decide llevárselo es porque en sus brazos va a estar mejor que con nosotros, incluso mejor que contigo, que eres su mamá. Eso fue por videollamada, yo llorando, y un grupo como de 15 profesionales de la salud tratando de salvarle la vida a mi bebé delante de mí. Y me sacan de la sala de reanimación y llamo a mi esposo. Recuerdo que en ese momento sacaron a todo el que estaba cerca y yo me tiré de rodillas y yo lo que me puse fue a darle gracias al Señor. Llorando, yo dije, Señor, gracias. Señor, gracias por todos los días que pude tener a mi bebé conmigo, porque solo le dieron horas de vida, Yaneli. Dios nos cumplió. ¿Cuántos días duró? Él nació el 14 de diciembre y falleció el día 2 de enero. Wow. Yo te puedo decir que el Señor nos cumplió. El Señor, Yanelis, nos cumplió. El Señor cumple su palabra. Y cualquiera dirá, usted es un cocodrilo, usted no tiene sentimientos. Créame que sí. No hay un día en el que yo no piense en mi bebé y a cada rato lloro. Y fue muy difícil para mí tener que llevarlo a enterrar. Pero te voy a decir algo. Le agradezco al Señor por los días que pude cargarlo, por los días que me brindó sonrisas, por los días que pude ver sus ojos,
porque el Señor me cumplió. Ahora me toca a mí cumplirle al Señor. Ahora me toca a mí y a mi esposo, nos toca instruir a nuestra hija, recordarle cada día que ella es un testimonio. Óyeme bien, y es un milagro el que nos también. esté escuchando, el que nos está viendo, tiene que saber algo. Hay un propósito con el que tú naciste. Te toca a ti, en oración, pedirle: Señor, ¿cuál es el propósito para el que estoy aquí en la tierra? No estás aquí solo para comer, solo para vestir bien, solo para tener relaciones sexuales, para formar una familia, una profesión, adquirir bienes materiales. No, hay un propósito que es mucho mayor que todo esto. Está en ti descubrirlo. Yo creo que con este mensaje podemos despedir este programa, Anadeli. Para mí ha sido un grato honor escuchar tu testimonio y tenerte tan cerca, ya que de verdad que te admiro. Eres una pastora muy joven aquí en San Pedro, con un gran reto que tienes por delante, y sé que el Señor, el propósito que tiene, lo va a cumplir por encima de todo pronóstico, como hasta ahora. Amén. Así que gracias por acompañarme en este programa y gracias a ustedes por estar con nosotros. Una evidencia de que el Rey vive, el Rey vive. Sigan con nosotros porque el Rey vive. Al tercer día resucitó. Con gran poder y gloria, el Rey vive y pronto volverá. Hola, ¿qué tal? Es un gran placer para mí estar con ustedes, para compartir con ustedes el mensaje del Señor. Es grato para mí más en estos tiempos que nosotros pues estamos viviendo. Y en una semana donde se habla tanto de nuestro Señor Jesucristo, de su padecimiento. Y como nuestro Señor padeció tanto, exactamente yo quiero hablar con ustedes acerca de los padecimientos del Señor Jesucristo. Libro de Isaías, capítulo 53, podemos leer algunos pasajes que dice la palabra: ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestro pecado. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Palabra del Señor. El profeta Isaías, hablando acerca de los padecimientos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, aborda el tema de la crucifixión de Jesucristo, más amplia que los 4 evangelios. Si nosotros tomamos los 4 evangelios y empezamos pues a hacerle un análisis exhaustivo, nosotros vamos a encontrar que los 4 evangelios sumados no hablan tan fuerte y tan claro de lo que fue los padecimientos del Señor Jesucristo. El profeta aquí en este capítulo dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Es una pregunta que él hace. ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? La pregunta que hace el profeta. Y empieza a detallar y dice lo siguiente: subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él. De manera que el estado de humildad en que Jesucristo vino a este mundo, vino a la tierra, vino totalmente distinto a lo que los hombres esperaban. Los hombres estaban esperando a un Mesías nacido en la cúpula, en la riqueza, en la pompa. Eso es lo que los hombres estaban esperando. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo viene en la condición más humilde que una persona pudiera por lo menos venir, tomando desde su nacimiento, cuando se ordenó el empadronamiento. El maestro pues allí en el mesón no se encontró lugar para ir, y allí nace en un pesebre. Así nace nuestro Señor Jesucristo, con tanta humildad, tal como lo describe el profeta. El profeta pues describe la persona de Cristo tanto desde su nacimiento, su ministerio, su muerte y su trabajo a favor de los hombres, aún su sepultura, pues como el profeta Isaías concluye.
Algunas cosas que yo quiero detallar que menciona el profeta, que no lo hablan los evangelistas de los evangelios como él lo habla. Y él menciona aquí unas palabras fuertes: despreciado, despreciado y desechado. Es un poco difícil que una persona lo desprecien y que se sienta bien y que se sienta a gusto. Nadie quiere ser despreciado. Sin embargo, nuestro Señor fue despreciado. Palabra que uno tiene que decirla, ya que el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo merece ser tenido en alto y de una manera más relevante nosotros hablar del Señor. Ser despreciado por mí, despreciado por ti, y nosotros pues lamentablemente no valoramos esa muerte de nuestro Señor. El rico se hizo pobre para que nosotros hoy fuésemos ricos en vida eterna, para gloria y honra del Señor. Despreciado, desechado. Tú sabes lo que es un desecho. Cuando alguien está separando unas cosas y está diciendo, estas sirven, estas no sirven, las que sirven la van poniendo en un lugar de preferencia, en un lugar eminente, pero las que no sirven, pues la vamos poniendo en un lugar para el bote, para botarla, porque entendemos que no tiene representación, que no tiene eficacia y que no tiene ningún contenido para valorarlo. Señores, así fue tratado nuestro Señor Jesucristo. Fue tratado como un desecho, fue tratado, ¿verdad?, como lo más bajo, lo más vil. Incluso cuando preguntan, ¿a quién quiere que suelte? ¿Quiere que suelte a Jesús o que suelte a Barrabás? Y la gente clamó, queremos que suelte mejor a Barrabás. Claro, nosotros pues, aunque hablamos de esta situación del Señor Jesucristo, también nosotros estamos conscientes que era necesario. A pesar de que estoy desarrollando este tema acerca de los padecimientos del Señor Jesucristo, yo quiero decirle que era necesario. Obligatoriamente tenía que ser así. No había otra forma mejor, no había una forma que fuera viable para que nosotros tuviéramos la salvación. No había otra forma, no había ningún medio. El único medio que era suficiente para abarcar lo que es la salvación del hombre era solamente a través de esa acción que nuestro Señor Jesucristo pues hizo por nosotros. Otra palabra que me llama la atención es que Cristo cargó con nuestro pecado. Oye, me cargó, aleluya. Cristo cargó el pecado de nosotros, lo que nos llevaba a nosotros a la perdición, a la condenación eterna. Dice el profeta que el Mesías, el ungido de Dios, cargó. Es decir, la carga nuestra, la carga suya, la que tenía que llevar usted y la que tenía que llevar yo, decía, Cristo cargó con nuestro pecado. La carga nuestra la llevó Jesucristo. De modo que lo que teníamos nosotros que cargar y ser expuestos al juicio eterno, a la condenación, para estar separados de Dios para siempre, Cristo se encargó y tomó ese lugar. El lugar que nos tocaba a nosotros, pues el Señor entonces lo tomó. Por eso hay que valorar el sacrificio de Jesucristo, la muerte de Él, hay que valorarla. Aunque la gente, muchas personas en estos días, pues lo han tomado para vacacionar, para darse al pecado, hay un remanente que está consciente que estos días que la gente está celebrando, lo está celebrando de manera extraviada, pero lo que estamos conscientes del sacrificio de Jesucristo, de lo que Él hizo por nosotros, lo tomamos de otro punto, puesto de que nosotros hemos sido galardonados, hemos sido beneficiarios, ¿verdad?, por esa carga que Jesucristo llevó nuestra. Todas nuestras enfermedades, todo nuestro pecado, toda nuestra culpa la cargó Cristo a cambio de nada. Porque ¿qué pudiéramos nosotros darle a Jesucristo a cambio de ese don tan grande de entregarse a morir por mí y por usted? ¿Qué podemos darle? No tenemos nada que darle. Lo único que nosotros podemos darle al Señor es tributarle alabanza y darle gloria, honra y honor, porque Él se lo merece, puesto de que Él tomó el lugar nuestro. Otra de las partes relevantes de este capítulo 53 de Isaías fue cuando el profeta tuvo la visión
y describe, ¿verdad?, la forma en que Cristo iba cargando. Fíjese, Cristo iba como van las ovejas al matadero. A Cristo lo iban echando como una oveja. Así como la persona que va llevando las ovejas para matarla, para quitarle la vida, así pues también iban echando a Cristo. Dice la palabra que fue llevado al matadero como un cordero, es decir, Cristo lo iban como arreando, como si fuese un animal, como si fuese una oveja que iban a guillotinar allí. Y él allí no habló, se mantuvo en silencio, se mantuvo tranquilo, no expuso ninguna palabra, ningún juicio de maldición ni de condenación, sino que él enmudeció, al igual que las ovejas cuando van al matadero, que sus trasquiladores la van encaminando delante y ellos atrás. Así también iban detrás de Jesucristo, encaminándolo al matadero para allí quitarle la vida, para que en aquel lugar pues nosotros recibiésemos la salvación de nuestras almas. Son palabras duras que uno pues expresa en estos momentos cuando hablamos de los padecimientos de Jesucristo. ¿Sabe lo que? Echarlo delante de él. Ellos iban observándolo y él delante, caminando con su cruz a cuesta. Y hay una palabra aquí que nosotros no podemos pasarla por alto. Y es que cuando dice, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Oiga, por sus llagas. Nosotros nos preguntamos, ¿y cuáles fueron esas llagas? Déjeme decirle que literalmente a Cristo le hicieron grandes llagas en la espalda. Cuando Pilato ordena que lo castiguen, esos latigazos que le dieron al Maestro Jesucristo no fue con un papel que le dieron, no fue con un pedazo de cartón que le estaban asoplando la espalda, era con un látigo utilizado especialmente para castigar a los presos, a los malhechores. Y Cristo también fue contado con los malhechores. Y allí cuando le dieron ese golpe, nuestro Maestro entonces pues se le hicieron llagas en la espalda. De tal modo que cuando él iba caminando, las llagas de Jesucristo pues iban derramando sangre en su cuerpo, en su espalda, hasta los pies. Iba dando vida desde el lugar donde a Jesús pues lo azotaron hasta llegar al Gólgota. Jesús fue regando vida porque la sangre de él fue pues derramada desde ese lugar hasta el Gólgota. Así llegó el Maestro, porque las llagas pues cuando supuran, ¿verdad?, supuran lo que tienen, y en ese momento lo que tenían las llagas de Cristo era sangre, porque los golpes que le dieron fueron tan fuertes que la sangre iba subiendo de manera galopante. Y como lo expresa el autor de este libro, el profeta Isaías, dice, ¿verdad?, que fue desfigurado, es decir, la semblanza de Cristo, su semblante no se parecía a él. Aquel maestro que estaba en la sinagoga, aquel maestro que estaba en el monte de las Olivas compartiendo con los discípulos y que estuvo enseñando, que estuvo sanando, que estuvo resucitando gente y que estuvo obrando y que estuvo dando liberación a personas cautivas a través de los demonios, personas que tenían legiones. Y ese maestro, ese personaje tan reluciente, con esas palabras de paz y con esa enseñanza tan profunda acerca del reino, pues ya no se conocía. Ya no era ese personaje físicamente, porque dice el profeta que fue desfigurado, es decir, que ya no se conocía, no se sabía si era el maestro de Galilea que había formado el carácter de aquellos hombres, su discípulo. Ya no se parecía a él. Una que ya sus seguidores lo habían dejado solo, estaban de lejos siguiéndolo, y otros pues lo injuriaban, levantándole testimonio falso, acusándole de tantas cosas que no fueron ciertas. Sin embargo, lo que da deseo de llorar es que dice la palabra, con todas esas cosas, con todos esos insultos, con todas esas injurias que le hicieron al Señor y con todos esos golpes que a él le dieron, él no abrió su boca. Ciertamente no vino a abrir su boca, ciertamente vino a morir por los pecados suyos, vino a morir por nuestro pecado. De modo
que es importante que nosotros valoremos lo que fue el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y el profeta sigue hablando, dice que aunque no hubo engaño en su boca, en Cristo no hubo engaño, en Cristo no hubo trampa, no hubieron documentos, no hubieron prueba para que el Señor fuera sentenciado a muerte como fue sentenciado y fue condenado a muerte. No hubo prueba, dice la palabra, que con todo esto Dios quiso quebrantarlo, sometiéndolo, sujetándolo a padecimiento para que nosotros tengamos vida. Permita a nuestro Señor Jesucristo que esta reflexión que nosotros estamos trayéndole a ustedes en estos días sea una reflexión grata, que podamos meditar y podamos valorar y tener en alto el sacrificio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien dio su vida por ti y por mí. Yo le invito a ustedes en estos días. Concebido por el Espíritu Santo, a través de la Virgen María, se hizo carpintero, realizó grandes milagros, nos brindó su amor, hasta ser clavado en un madero, pero al tercer día resucitó. La gracia de Dios sea con con poder y gloria, el Rey Muchas gracias por vive esta y pronto oportunidad volverá. que me brindan para llegar a su vida. Muchas gracias.